Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para meditar y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos fortalecen, que nos llenan y que nos levantan, que están llenas de sabiduría y que son ese alimento que fortalece nuestro espíritu y fortalece nuestra alma y nos ayuda a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré les doy la bienvenida a este canal. Invitarles antes de comenzar nuestra meditación en el día de hoy, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. La información para el club de lectura está en la cajita de la descripción. Allí pueden encontrar el link. Tenemos lectura, estamos teniendo lectura todos los días, de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Y el sábado también, a partir de las 6:30 de la mañana. Así que el Señor les bendiga. Quiero extenderles esa invitación. Si ustedes quieren aprender y quieren participar de este club de lectura, bueno, ahí tienen toda la información. Ha sido una experiencia muy especial para nosotros, lo que hace que estamos haciéndolo. Mucha gente ha crecido y mucha gente pues se ha acercado a la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con el Evangelio de Mateo, estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Ya vimos al iniciar el capítulo cómo pues se van preparando todas las cosas para ese día tan esperado, que es el momento en el que el Señor eh, tome su lugar de la redención y tenga que morir. El Señor ha venido anunciando y lo anuncia, lo ha anunciado muchas veces a los discípulos, que Él debe subir a la cruz y debe morir. Eh, por otro lado, el Señor pues ha venido dando a lo largo de su ministerio de 3 años una serie de enseñanzas, prédicas, demostraciones, em, bueno, en fin, una cantidad de, de información le ha dado a sus discípulos, pero desafortunadamente muchos no, no han recibido esa información como tiene que ser. Y hemos visto los testimonios a lo largo del, del relato que hemos venido estudiando, cómo en ellos todavía queda cierto grado de incredulidad. Pedro pues va y viene, y así muchos no han, no han tenido una verdadera conversión. Y lo que vamos a estudiar en el relato del día de hoy, en nuestra porción que vamos a dedicar el tiempo hoy, pues aquí vemos la historia de un hombre que escuchó, de un hombre que recibió de parte del Señor, un hombre que fue comisionado, que fue escogido, que fue eh, apartado para el ministerio de una manera muy especial, pero nunca tuvo una conversión en su corazón. Vamos a mirar lo que dice el versículo 14. Dice, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a ver entonces en estos 3 versículos de este pasaje cómo aparece uno de los 12. Y mire que uno de los 12 y dice que se llamaba Judas Iscariote. Aquí Mateo recalca el nombre dentro de, dentro de esta historia. No nos deja olvidar ese nombre. Y como les decía hace un momento, mire, Judas fue escogido, Judas fue apartado, fue escogido como apóstol. Recordemos que el Señor en medio de su programa educativo, pues él escogió a los discípulos, los comisionó y los envió a, a orar por los enfermos, a sanar, a liberar. Él los envió de dos en dos. Seguramente Judas estaba ahí, entre ellos.
sea, Judas tuvo un privilegio que pocos tenían, ser escogido como el apóstol del Señor. Pero aparte de ser escogido como el apóstol del Señor, pues Judas también tenía pues una labor dentro del ministerio de Jesús. Y es que era el tesorero. Era el tesorero, era el que manejaba el dinero, el que manejaba el presupuesto, el que administraba las ofrendas, porque, pues a ver, al Señor le daban ofrendas y ellos tenían que comer, ellos tenían que vivir, y él era el encargado de eso. Pero vemos cómo Judas viene y les dice a los sacerdotes, se va donde los sacerdotes y les dice, ¿qué me dan y yo se los entrego? Mire, qué cosa tan fuerte. Eh, Eso nos deja ver, primero, la codicia que había en su corazón, porque Judas tenía en su corazón ese deseo desmedido por el dinero, por las riquezas. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que su corazón nunca fue transformado y llegó a tal punto que traicionó al Señor. Ahora, todo esto era parte de un plan. Ahora les voy a explicar por qué. El plan de Dios. El plan de Dios era que el Señor muriera en la cruz. Ahora, el medio a través del cual el Señor Todopoderoso, el Padre, tenía preparado que el Señor fuera entregado, que el Señor fuera o cayera en manos de hombres impíos, de hombres pecadores, pues era a través de este hombre, a través de Judas. Y esto es una cosa, una lección bastante grande que ustedes y yo debemos aprender. Mire, de Judas podemos aprender lo siguiente, y es que tenemos que permitirle al Señor que transforme verdaderamente nuestro corazón. Mira, al interior de la iglesia, y esto es un mensaje para aquellos que creen que la iglesia es perfecta. En la iglesia hay buenos y hay malos. En la iglesia hay personas convertidas y personas no convertidas. En la iglesia hay Pedros, en la iglesia hay Tomases, en la iglesia hay Judas, en la iglesia hay Juanes. Mire, en la iglesia tenemos de todo tipo de personas. Pero entonces aquí vemos a un Judas que escuchó, un Judas que vio, que fue testigo de los milagros del Señor, que recibió las enseñanzas del Señor, que fue un testigo presencial, pero sin embargo, su corazón no cambió. Su corazón siguió igual. O sea, él nunca se dejó transformar por el Señor. Y esa es la enseñanza, amado oyente. Permitirle al Señor que transforme nuestro corazón. Permitirle al Señor que trate con nuestros conflictos, con nuestras debilidades, con aquellas cosas en las cuales patinamos muchas veces. Mire, la debilidad de Judas era el dinero. La debilidad de Judas era el dinero. ¿Y hasta dónde llegó esto? Hasta vender al mismo Señor por 30 piezas de plata. Mire que esto es muy fuerte. Así que dice que desde entonces, dice aquí, eh, dice el versículo 16, buscaba oportunidad para entregarle. Y aquí viene, esto es una de las lecciones. Deje que su corazón, permita que el Señor transforme su corazón. Esa es la enseñanza en esta primera parte. No permita que sus conflictos avancen. Mire, yo sé que todos, cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos conflictos, tenemos debilidades. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué estamos esperando para entregar esas debilidades y esos conflictos en las manos del Señor? ¿Qué estamos esperando para decirle, Señor, toma mi debilidad, toma mi conflicto? Esto le pasó a Judas. Judas nunca fue consciente de ese conflicto que tenía, de ese problema que tenía. Y sin embargo terminó traicionando al maestro. Terminó cayendo en un pecado tremendamente grande. Así que aprendamos de esta primera parte. Dice la segunda parte en el versículo 17,
eh, aquí el Señor pues está como instituyendo uno de los eventos más importantes para nosotros en nuestra vida cristiana. Y dice así, el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí estamos presenciando pues las últimas 24 horas de la misión del Señor en esta tierra. Aquí ya no queda más tiempo. Dice el versículo 17, nos ubica el escritor, nos ubica Mateo, que ese era el día, o sea, estaba a punto de comenzar el día de la Pascua. Recordemos que los días en el calendario hebreo, inician al anochecer, al caer el sol. Inician los días. O sea que la Pascua, el día de la Pascua, que eso lo tenemos que tener muy claro, el día de la Pascua iniciaba ese día en la noche. Al anochecer empezaba a celebrarse Pesach, el día de la Pascua. Esto es importante entenderlo. Mire, y los discípulos estaban preparándose para ese día. Los discípulos estaban preparándose y le preguntan al Señor: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y esto nos deja ver una gran realidad y una gran verdad que la he dicho muchas veces, pero no me molesto volverla a decir. El Señor Jesucristo, Yeshua y sus discípulos celebraban las fiestas solemnes. Ellos no eran aparte de las fiestas, ellos celebraban las fiestas. Ellos participaban de las fiestas y esta sobre todo era la más importante. La fiesta de la Pascua era la más importante. Y miremos que el Señor Jesucristo, o bueno, la obra redentora del Señor se ve marcada en las fiestas solemnes. Eso ya lo hemos explicado muchísimas veces. Si usted desea más información, vaya a las listas de reproducción de este canal y ahí encontrará información. Hay varios videos acerca de lo que son las fiestas solemnes. En las fiestas solemnes está marcada la obra redentora de Cristo. Y la obra redentora de Cristo se inicia en la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj. Es la fiesta más importante porque es la imagen a nivel profético de la muerte del Señor Jesucristo. Y el Señor aquí venía a celebrar la Pascua y dice: ¿y dónde quieres que la preparemos? O sea, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y el Señor les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mire, en tu casa celebraré la Pascua. O sea, el Señor tiene destinado un lugar. El Señor tiene escogido un lugar. Vayan a cierto hombre
y díganle. Y dice, miren lo que dice el versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. O sea, entendamos esto, que dentro de nuestra vida espiritual tenemos que desarrollar algo que se llama la obediencia al Padre. Mire, muchas personas eh, suelen razonar las órdenes y las palabras de Dios. Entonces, bajo la frase, a mí me parece que es mejor así, a mí me parece que el Señor se está equivocando. Y entonces, con esa frase, muchas personas trastornan la orden y obedecen a su manera. Mira, aquí vemos el ejemplo de los discípulos, cómo ellos no se pusieron a razonar, ellos no se pusieron a preguntarse o a decir, ah, no, pues es que a mí me parece que es mejor así, que es mejor asá, que es mejor hacer esto. No, ellos simplemente dice que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua. Y es importante, como hijo de Dios, aprender a obedecer, aprender a seguir instrucciones. Aprenda a escuchar la voz del pastor, aprenda a escuchar la voz de Dios y aprenda esta lección en su vida. Si usted quiere ser un hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de sus propios razonamientos, olvidarse de lo que a usted le parece y seguir las instrucciones de la voz de Dios. Porque Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito con todo, con nuestras vidas. Y Él sabe todos los motivos y todas las cosas que van a suceder. Mire lo que dice el versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mire, este versículo 20, pues aquí simplemente Mateo pues nos dice esto. Pero Juan, en el Evangelio de Juan, hay 4 capítulos de lo que sucedió esa noche. Juan nos cuenta con, con calidad de detalles, una calidad de detalles única, todo lo que sucedió, todo lo que el Señor les dijo, todo lo que el Señor les enseñó. Y termina con una oración. Eso ya en su momento lo estudiaremos. Ahora, si usted desea, pues pause un momentico este video si quiere y vaya y se lee Juan 13, 14, 15, 16 y 17, todos estos capítulos, donde va a encontrar todo lo que el Señor les dijo esa noche tan especial. O sea, ellos no se limitaron simplemente a cenar, ellos estaban celebrando la fiesta de Pesach, ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Ahora, hay un video también que se los voy a compartir en el final, les pongo por aquí la, la etiqueta, un video que se llama La Santa Cena bíblicamente. Es un video donde explicamos con detalles que el Señor esa noche de la Pascua cumplió con el ceder de Pesach. Ese orden que, que se tiene dentro de esta ceremonia y es muy especial. Yo le invito a que vayan y lo vean. Puede ser al terminar este video. Vayan y miren y aprendan. Entonces, el Señor aquí celebró esa noche, les enseñó, se reunió con ellos. Ya sabemos por Juan que les dio una gran enseñanza. Al finalizar oró por ellos y entregó al Padre, los entregó al Padre en este ministerio y terminó esa labor. Era como más o menos como el día de la graduación, digámoslo así. Era como el día en que estos alumnos debían graduarse. Ahora recordemos que dentro de los centros educativos, la mayoría tienen, pues para poder graduarse, para poder graduar a un alumno, pues tienen que certificar unas horas de enseñanza, unas horas de academia, pero también unas horas de práctica. La práctica de estos alumnos vendría después cuando ya ellos se enfrenten al,
al ministerio y cuando ya empiecen esa labor ministerial después de que viene el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces dice el versículo 21 que mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea, el Señor les estaba dando, les estaba diciendo, miren, eh, en otras palabras les dice, cuídense de sus debilidades. Uno de ustedes, que estamos aquí tan contentos, celebrando, alabando al Señor, uno de ustedes va a terminar entregándome, traicionándome. Y ahí es donde vuelvo y les digo la enseñanza. Ese hombre que nunca cambió su corazón. Ese hombre que estaba viviendo un conflicto en su vida y nunca se lo quiso entregar al Señor. Nunca quiso eh, o, nunca, o nunca se dejó tocar para que el Señor transformara esa debilidad. Y terminó traicionando. Mire, si hay una cosa de la que nosotros tenemos que cuidarnos, amados hijos de Dios, es que es no terminar traicionando al Maestro. Porque muchas veces nos convertimos en Judas Iscariote. ¿Y de qué manera lo traicionamos? Mire, es muy sencillo, cuando rompemos el pacto, cuando desobedecemos, cuando pecamos, cuando no valoramos todo aquello que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y sobre todo, cuando en lugar de darle la gloria a Dios y en lugar de darle las gracias, terminamos vanagloriándonos a nosotros mismos. Mire, hay muchas formas de traicionar a Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Hay muchas formas de traicionarlo. Cuando usted desobedece, cuando usted peca, cuando usted pasa de las palabras que el Señor dice, conociendo, porque mire el contexto de Judas. Él conocía, él había visto, él había sido testigo de muchas cosas, de liberaciones, de enseñanzas, de cualquier cantidad de cosas. O sea, si alguien había sido testigo era él. Pero sin embargo, Judas traicionó al Señor. Y el Señor lo está diciendo, uno de vosotros esta noche me va a entregar. Y dice el versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, lo que les está diciendo aquí el Señor es, todo esto es el plan de Dios, es el plan del Padre. El Señor Jesucristo debe morir en la cruz. Eso es lo que les está enseñando. Mi misión es morir. Mi destino es morir en la cruz. Pero mire lo que dice, pero hay de aquel por quien es entregado. Hay de aquel que se convierte en un instrumento para que, para que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores. Y esto es una palabra muy fuerte. Mire lo que dice el Señor, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Es muy parecido a lo que el Señor enseña con anterioridad. Hay de aquellos por quien vienen los tropiezos para esos pequeñitos. Mejor les fuera atarse en una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Mire, eso es lo que el Señor ha dicho. Cuidado, no traicionemos al Señor. Guardemos nuestro corazón. Dice el versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. O sea, con eso confirma ese estado de Judas. En otros evangelios dice que después de que el Señor le dice esto, Satanás entró en el corazón de Judas. Y Judas se fue. Y Judas se fue a cumplir con la misión que está, para lo que estaba destinado. Y eso ya lo veremos al estudiar otro de los evangelios, entraremos en ese detalle. Cómo cuando Satanás empieza a seducir un corazón, llega a tal punto de que el hombre termina cayendo, o la persona termina cayendo en la tentación.
y termina pecando. Pero esto es un proceso. Esto es un proceso. Dice el versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es demandada para remisión de los pecados. Y digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y entonces aquí el Señor, en medio de la celebración de Pesach, instituye la Santa Cena. Instituye algo o un sacramento, así se llama, el sacramento de la Santa Cena. Mire, y esto, el sacramento de la Santa Cena es la renovación de nuestro pacto con el Señor. Podríamos resumirlo en esas palabras. Mire, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está aquí sellando ese pacto. El Señor tomó el panácimo, y el Señor tomó el vino, una copa de vino. Les recuerdo que pueden ir a escuchar la enseñanza que les dije. Ahí se las voy a dejar también al final del video para que le hagan clic y aprendan. Mira, el Señor tomó esa copa de vino y tomando el pan y tomando esa copa, el Señor se levanta y dice, esto es mi sangre. Ahora ustedes van a darse cuenta de que esa copa que el Señor tomó era la copa de la redención, la copa que simbolizaba la redención de nuestras vidas. Cada copa tenía un mensaje, cada copa tiene un significado dentro de la celebración de Pesach. Y esta, que es la tercera copa, la copa de la redención, el Señor la levanta y dice, porque esto representa mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. Mire, la Santa Cena, entonces, es una ceremonia que nosotros hacemos, que los cristianos hacemos, para recordar la muerte de Cristo, para recordar que el Señor fue molido por nuestros pecados, para recordar que el Señor fue azotado, fue golpeado, fue traspasado por los clavos y tuvo mucho sufrimiento en su cuerpo. Eso representa el pan. El pan representa el cuerpo machacado, magullado, golpeado, escupido de Cristo. Y esto nos recuerda la profecía de Isaías en el capítulo 53, versículo 5, donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el cuerpo de Cristo, cuando usted toma la cena, la Santa Cena, el pan representa el cuerpo de Cristo. Esto es algo espectacular. Y cuando usted toma ese pan, está recordando que el Señor Jesucristo, que Yeshua en la cruz sufrió, fue azotado, fue herido, fue golpeado, tuvo una corona de espinas, recibió un sufrimiento terrible. ¿Para qué? Para darnos a usted y a mí la sanidad. Y aquí en Isaías lo dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 4 antes, un versículo antes, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire, cuando usted come el cuerpo de Cristo, está diciendo, Señor, gracias, porque tú llevaste en tu cuerpo mi enfermedad, mi dolor y todo mi sufrimiento. Pero también cuando el Señor toma el vino, Él dice, beban porque esto representa mi sangre.
que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. La Santa Cena representa el pacto, representa la muerte de Cristo, la sangre derramada. Y cuando usted y yo la tomamos, nos identificamos con la muerte de Cristo. Cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, nos identificamos con esa muerte, con el derramamiento de la sangre que fue para la remisión de mis pecados. No es tomar una copa de vino y comerse un pedazo de pan y ya. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más. Se trata de una identificación. Se trata de renovar un pacto y de reconocer la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso el Señor nos dice que cada que ustedes hagan esto, cada que conmemoren, que hagan este acto, acuérdense de que yo morí y derramé mi sangre para darles vida. De eso se trata la Santa Cena. Y la Santa Cena nos lleva a estar en comunión. En comunión. ¿Por qué? Porque para participar de la Santa Cena hay que estar en santidad, hay que estar limpios, hay que tener una vida con Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos explica y nos dice claramente que una persona que esté en pecado, que una persona que no esté convertida, que una persona que no esté en comunión con el Señor, pues no debe tomar la Santa Cena. Y esto es algo que también nosotros tenemos que evaluarnos a la hora de hacerlo. Por eso es muy delicado. En resumen, la Santa Cena a nosotros nos identifica, nos da una identidad como cristianos, como creyentes. Por eso es necesario, como iglesia, reunirnos y hacerla, pero bajo los parámetros que el Señor nos enseña. Aquí el Señor entonces les instituye esta ceremonia y les dice, esto no lo dice aquí en este evangelio, pero lo dicen otros, cuando lo hagan, recuerden, cada que lo hagan, recuerden el sacrificio que yo estoy haciendo por los pecados, porque la sangre de Jesús, de Yeshua, es derramada para la remisión de los pecados. Y dice el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. ¿Qué quiere decir esto? La tercera copa es la copa de la redención, pero la cuarta copa que se tomaba en el Seder de Pesach es la copa que representaba que el Señor iba a tomar a su pueblo. Os tomaré. Eso es lo que representa la cuarta copa. Por eso el Señor dice, yo bebo hasta aquí. O sea, bebo la copa de la redención. Y dice, mas no beberé más del fruto de la vid. Es decir, en otras palabras está diciendo, la cuarta copa la tomaré hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, cuando los tome. Ahí viene la cuarta copa. Y ahí el Señor estaba advirtiendo y estaba diciendo, un día los voy a tomar a ustedes, los voy a sacar de aquí. En otras palabras, los voy a arrebatar y ahí se va a terminar. Va a ser la redención completa. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que en este mensaje del día de hoy podemos concluir, mire, dos cosas. Primero, cuidemos el corazón. Cuide su corazón. Entréguele sus debilidades al Señor. Y en medio de esas debilidades, reconociendo que somos débiles y que necesitamos que nuestro corazón sea transformado y sea cambiado, parte de esa transformación o del demostrar esa transformación es tener una comunión con el Señor. Precisamente eso es lo que representa la Santa Cena. Cuando yo le entrego al Señor mi vida, mi corazón, mis debilidades y reconozco que Jesús murió por mí para traer sanidad y para traer salvación,
para mis pecados y para mi vida. Mire que las dos cosas se conjugan. Y aquí vemos un hombre que no cambió, un hombre que siguió empecinado en sus debilidades y en sus problemas. Pero también aquí el Señor nos da una solución. Tenga comunión con el Señor. Padre Santo, yo te doy gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, de venir delante de tu presencia, amado Señor. Gracias porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos llena, tu palabra nos levanta, Señor, y transforma toda nuestra vida y todo nuestro ser. En este día, Señor, queremos poner en tus manos nuestras debilidades. Padre, queremos poner en tus manos nuestras flaquezas, nuestros pecados, Señor, y reconocer que sin ti nada somos. Reconocer, Señor, que sin tu ayuda, o más bien reconocer que somos débiles en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Y te pedimos que hoy tú nos fortalezcas, Padre. Hoy, Padre, queremos entregar en tus manos toda debilidad que haya en nuestro corazón, Señor. Tú las conoces, pero hoy, Señor, levantamos nuestra voz para poner delante de ti, Señor, esas debilidades, esos problemas, esas situaciones que vive nuestro interior, Señor, que muchas veces no nos deja prosperar, no nos deja levantarnos, Señor. Hoy queremos, Padre, poner en tus manos esa debilidad hacia el dinero, como la tenía Judas, hacia la codicia o hacia la inmundicia sexual. Esas debilidades, Señor, que nos llevan a pecar, a defraudarte, Señor, a traicionarte. Padre, queremos pedirte que hoy tú tomes todo nuestro ser, que tomes todo nuestro interior, que verdaderamente, Señor, nosotros podamos experimentar una verdadera transformación, una transformación de nuestras vidas, mi Señor. Padre Santo y poderoso, yo en este día vengo delante de ti, Señor. Nos postramos delante de tu altar, nos postramos delante de tus pies y te pedimos, Padre Santo y poderoso, que ministres, que llenes, que sacies y que nos permita, Señor, estar en comunión. Padre, hoy reconocemos nuestros pecados. Hoy reconocemos, Señor, que hemos fallado, que hemos pecado, Señor, contra el cielo y contra ti, que te hemos defraudado, Señor, y que necesitamos tu salvación, Padre, porque entendemos de que por el pecado viene la ira de Dios, viene el justo juicio. Padre, pero también tú tienes misericordia, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, porque hemos pecado, hemos fallado, Señor, pero también imploramos misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia en nuestra vida, Señor. Ten misericordia en nuestra casa. Ten misericordia, Señor, y perdónanos. Te pedimos que nos perdones. Y hoy, Padre, asumimos y recibimos tu perdón, porque tú tomaste, reconocemos que tú tomaste nuestro lugar, que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados, Señor. Padre, ayúdanos a tomar la cena en comunión contigo, Señor, en santidad, en santificación de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de todo nuestro ser, Señor. Padre, gracias te doy. Muchas gracias por permitirnos identificarnos contigo, Señor, y por ayudarnos a crecer y a estar fortalecidos cada día de nuestras vidas, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.